Bueno, Sol, tenemos que hablar de este caso bastante delicado, terrible, que se había generado hace un tiempo atrás y que ayer llegó a su fin en un juicio oral y público donde la Fiscalía obtuvo una condena altísima. Estamos hablando del abuso sexual de forma consecutiva, reiterativa, que se había dado y que resultaran víctimas 3 pequeñas. Y queremos entender un poco más el caso y por eso lo tenemos ya a la fiscal Marta Leiva, a quien agradecemos su tiempo para conocer un poco también cómo fue esta investigación hasta lograr esta sentencia. Exactamente, los pormenores. Fiscal, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. También a la audiencia. Fiscal, ¿fueron cuánto tiempo de investigación hasta llegar a esta sentencia? ¿Fue un proceso largo? Bueno, asimismo, esta denuncia se inició en el año 2023, en junio. Llevó adelante otra agente fiscal, que es la doctora Rosa Arzamendia. Ella llevó toda la parte investigativa. Ya para este juicio oral y público estuvo a mi cargo defender, ¿verdad?, lo que había acusado la agente fiscal. Y como había mencionado, culminamos con éxito, teniendo en cuenta de que se obtuvo una condena de 22 años para el autor. Hablamos de un sexagenario, el parentesco, los detalles que se puedan compartir acerca de este caso. Sabemos que hay 3 menores, 3 niñitas, en este caso víctimas de la situación. Sí, así mismo. Se trata del abuelastro de las 3 niñas. Son 2 hermanitas, actualmente tienen 12 y 11 años. Y una prima también de 12 años. Esto venía ocurriendo desde el año 2014, 2015 hasta 2021. Y como ya he mencionado, se realizó el juicio oral y público. Más o menos llevó 15 días, más o menos nos llevó a culminar el juicio oral y público, porque había varias diligencias que se produjo ante el tribunal de sentencia, ¿verdad? Varios profesionales como psicólogos, tanto de la Fiscalía como también del Poder Judicial, médicos forenses que vinieron a explicar todo lo que ellos también examinaron y todo eso. Las profesoras, un profesor también de las niñas, ¿verdad?, en su momento, y que vinieron a declarar, a contar lo que sabían. Entonces, como le digo, duró varios días y terminó con esta condena. El señor tiene actualmente 64 años y desde hace un año atrás está privado de su libertad. Ahora, fiscal, estamos hablando de que ellas tenían más o menos 3, 4 años que empezó esta forma sistemática de abuso. Sí, así mismo. Una de ellas tenía 3 años y después la otra tenían 4 años. Y como le estaba diciendo, en ese tiempo se inició todo. Inclusive se habló de lugares, ¿verdad? Porque el abuelastro al principio era solamente la pareja de la abuela, vamos a decir. Posteriormente ya era su esposo y en todo ese tiempo abusaba de estas niñas. En ese periodo, cuando ellas eran muy pequeñitas o a medida que iban avanzando, ¿ya se realizaron algunas denuncias? ¿Ya habían informado a algún familiar de la situación? Ellas hablaron ante el tribunal de que intentaron hablar con la abuela. La abuela en ningún momento creyó en la versión de las niñas. Hay que tener en cuenta que eran muy chiquititas. Al principio ellas no entendían lo que estaba pasando. Y eso es lo que ellas mencionaron también, ¿verdad? No se daban cuenta de lo que estaba pasando. Claro. Después, cuando fueron a la escuela, empezaron a dar clases, por ejemplo, de lo que es el cuerpo de las personas. Educación sexual. Exactamente, todo eso. Allí ellos parecía que se iban despertando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con nosotras? Hasta que un día una de ellas, la más grande, inclusive se hizo una charla en el colegio, y durante esa charla se habló de justamente las problemáticas de niños y adolescentes, ¿verdad?
y entre ellos se habló el tema de los abusos sexuales, ¿verdad? Entonces ahí ella se sintió identificada, dice ella, con uno de los personajes de esa charla, ¿verdad? Entonces, cuando termina esa charla, se le pasa un cuestionario y en ese cuestionario la niña esta explicó más o menos, se ponen las iniciales de qué curso es y todo eso, entonces ella pone de que ella sufría de ese de abuso, ¿verdad? Y habló también de que sería un padrastro, ¿verdad? Después ahí empieza toda la, vamos a decir, todo el protocolo del ministerio también se activó. Entonces se le llama y le dice como padrastro o cómo es, le dicen, ¿verdad? Ella refiere, no sé cómo se dice, es el marido de mi abuela, no sé cómo se dice eso, pero siempre habló desde un principio, cuando la niña es entrevistada por los profesores, ya refiere de que el autor del hecho es el marido de la abuela que vive en Villarrica. Entonces, de ahí empieza todo, se hace la denuncia, las investigaciones, se le revisa a las menores, se le hacen las entrevistas con los psicólogos y ya se pidió se ordenó la detención del señor y desde ahí ya, como le estaba mencionando, todas las diligencias y llegó con la acusación. Qué impresionante. Ahora, fiscal, ¿ellas vivían con este hombre hoy condenado o la presencia de ellas en esa casa era de forma esporádica? Ellas iban de visita a la casa de la abuela en las fechas especiales. Una de las niñas, que es la primita, ella, por ejemplo, venía del colegio y la mamá la dejaba en la casa de la mamá también, ¿verdad? Que la abuela de la niña se quedaba en ese lugar y era la que más compartía con su abuela. El abuelo inclusive era una persona que trabajaba en una institución pública, ¿verdad? Y entonces tenía un horario que cumplir, pero por lo visto no era un horario muy riguroso, porque venía, por ejemplo, a la siesta, después se quedaba, salía a las 4 de la tarde y se habló de todo. Por eso, por ejemplo, ellos hablan, ¿verdad? En los días feriados, por ejemplo, las niñitas que vivían en otro lugar se iban cuando era Día de la Madre, cumpleaños de la señora, Semana Santa, fiesta de fin de año. Se iba a la casa de la mamá, se quedaban unos días y después volvían ellos a sus hogares, ¿verdad? Que era en la zona central, el departamento central. Entonces, en ese tiempo ocurrían los hechos y cada vez que venía, las niñas sufrían de este abuso. Qué terrible, qué terrible. Ahora, desde la Fiscalía, ¿satisfecho finalmente con la condena obtenida? Exactamente. Nosotros estamos satisfechos con lo que se pudo probar también y la pena que el tribunal le impuso, ¿verdad? Nosotros estamos conformes con eso. Me imagino, doctora, por el tiempo que transcurrió 2014 a esta parte, una situación de mucho trauma para las niñas. Ellas recibieron contención en su momento, fueron asistidos por psicólogos profesionales. Bueno, inclusive los profesores hablaban de que de repente las niñas lloraban en el colegio, ¿verdad? No se entendía qué era lo que estaba pasando realmente con ellas, ¿verdad? Hasta que salió a luz toda esta situación, ¿verdad? Posterior a eso, ellas recibieron contención con los psicólogos, ¿verdad? Del Ministerio Público. Posteriormente las mamás hablan de que ellas están siguiendo un tratamiento, ¿verdad? Hay que entender también de que no son gente pudiente, vamos a decir, pero dentro de sus posibilidades. Las niñas se sienten seguras con las madres, ¿verdad? Eso es también lo que ellos refirieron, ¿verdad? Que están bien con la mamá, las contiene. Y entonces
están desarrollándose. No va a ser normal, por supuesto, ya nunca, porque esta situación que ellas vivieron es muy traumática. Claro que le va a marcar. Ahora me pongo nomás a analizar de lo que nos está contando, doctora. La casa de la abuela generalmente es un lugar donde uno encuentra seguridad y hay confianza para la mamá, también para llevarle, porque qué mejor lugar para sentirse querida, cuidada, protegida que en la casa de una abuela. Esa es la percepción que uno por lo general tiene, y este fue totalmente lo contrario. Sí, justamente eso también mencionaron las madres en un momento dado su declaración. Dice, nosotros le llevábamos en confianza, inclusive cuando salía con el señor, porque era, vamos a ir a buscar leña, le decía, ¿verdad? Y le llevaba a las niñas, le llevaba a las 3, y ellas iban, el señor, ¿verdad? Como si fuera que un abuelo más, un familiar más, que con quien se van 3 niñas, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar lo que estaba pasando? Inclusive habló la mamá, a veces cuando tardaban le decía, no están viniendo, no te vayas a preocupar, ahí te une, porque confía que tú las temenas, así le decía la señora, ¿verdad? Ella también declaró ante el tribunal de sentencia, trató de defender a su esposo, ¿verdad? Que también en mis alegatos finales mencioné al tribunal. Ahora el tribunal va a ver si es que remite los antecedentes también de ella. Ella estaba en decidir si declarar o no, porque es un derecho también de ella, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que es su esposo. Ella, al decidir que va a declarar, una vez que declara, estaba bajo fe de juramento y tiene la obligación de decir la verdad. Y ella mintió ante los magistrados, y entonces solicité también que se remitan los antecedentes y que el tribunal, cuando se dé la lectura íntegra de la resolución, ahí seguramente también al respecto se va a estar decidiendo. Ahora, para la apertura de una causa por testimonio falso, doctora. Y así mismo. O sea que la abuela también se expone entonces a medidas, ¿no? También, así mismo. Inclusive el tribunal, como medida mejor proveer, consideró pertinente, ¿verdad?, irnos hasta la casa donde actualmente estaba viviendo la abuela. Se revisó todo, se verificó, inclusive los propios testigos de la defensa mencionaron cuestiones que la señora había mentido, que supuestamente ella no tiene los relacionamientos con sus hijas, que, o sea, trató de justificar, como le había dicho en todo momento, a su esposo. Es una mujer que tiene la misma edad prácticamente que el condenado, doctora. Un poco más joven, no recuerdo bien, pero era más o menos unos 60 años aproximadamente. Bueno, realmente le agradecemos por su tiempo, excelente el trabajo de toda la Fiscalía, porque estamos hablando justamente que en este plazo lograron recabar todas las informaciones necesarias que hoy por hoy han dado como resultado esta ejemplar condena. Exactamente, una condena bastante importante. Ya lo decía usted, doctora, lastimosamente el trauma van a tener que llevar con ellas estas 3 pequeñas que en su momento lastimosamente no fueron escuchadas, pero finalmente se dio esto, llegó a la justicia y hoy se da el resultado con esta condena. Nosotros le agradecemos muchísimo por esta charla, por hablar con nosotros y contarnos un poco cómo viene esta situación. Muy amable. A las órdenes por acá. Muchas gracias también por el espacio. Muchísimas gracias, la fiscal Marta Leiva. Entonces, qué caso tremendo. Vos sabés que, Rolando, simplemente para cerrar, me parece algo sumamente importante el acompañamiento y la reacción de la institución educativa en donde iban estas niñas. Porque si no fuera, primero, por una charla de educación sexual, lo cual es sumamente importante en todas las instituciones del país, estas niñas jamás se iban a percatar de que estaba pasando algo raro, de que lo que ellas vivieron no era normal. ¿Por qué? Porque no es una charla que lastimosamente se tiene en todas las casas paraguayas, ¿verdad? Por tabúes, por educación, por muchísimos factores. Entonces, estar hablando de esto en las instituciones educativas hace que una niña
de cierta edad se dé cuenta, no, esto no está bien. Porque ellas crecieron con eso, solo Sí. estamos hablando de 3 y las otras 2, 4 años. Entonces ellas... Normalizaron. Claro, fue un proceso bastante largo hasta que ellas comenzaron a entender qué es lo que estaba pasando con ellas, qué es lo que le estaba ocurriendo. Fíjate vos que ellas empezaban, dice, a llorar, los profesores no entendían lo que estaba pasando, hasta que una de ellas decidió escribir lo que le estaba pasando. Imagínense ustedes. Dejó sus iniciales, empezaron a relacionar las cosas y todo esto por una charla de educación sexual, reitero, lo cual es trascendente, importante en las instituciones educativas, simplemente para romper los tabúes que hoy de alguna manera condicionan ciertas circunstancias en nuestra sociedad y que dicen, no hay que hablar de esto. Imagínense si esta pequeña o estas pequeñas no recibían esa educación. Y vamos a estar hablando de más años de tortura, porque lo que vivieron estas menores es una tortura, cicatrices que quizás nunca se cierren, pero que de alguna manera a través de esta sentencia se siente un poquitito de justicia. Qué impotencia también la postura de la abuela, a mí me sorprende mucho, ¿eh? La abuela que ahora se expone a un proceso penal por testimonio falso porque mintió ante un tribunal de sentencia. Las niñas le hablaron a la abuela y las abuelas no les dio credibilidad a lo que estaban diciendo. Imagínate también la situación de las madres, porque ellos iban en fechas festivas. Claro. Y uno se va a la casa de la abuela para pasar fechas especiales. Claro. Y la situación para las familias también, porque no vivían allí en la zona, decía, vivían en el departamento central y el hecho ocurrió en la zona de Villarrica. Y que, reitero esto, qué mejor lugar que la casa de la abuela para que uno se sienta acogido, para que uno se sienta protegido y que termine pasando este tipo de situación. Condena ejemplar. Exactamente, un caso que veníamos acompañando y finalmente también llegamos a esta conclusión.